Otra nota vinculada, iba a decir, con el Día Internacional de la Mujer, pero fundamentalmente con la realidad que nos toca. Está Betiana Cabrera Fasoli con nosotros. Betiana, ¿qué ha sucedido? Tenemos leyes, botón antipánico, campaña de concientización. Se han logrado cosas, creo que los hombres hemos ido cambiando de conducta, nos ha ido cambiando el chip, nos falta mucho todavía, pero ¿por qué hay una epidemia de femicidio? Sí. ¿A qué lo atribuís? Así es, hemos ganado, hemos conquistado un montón de cosas. No obstante, nos siguen haciendo falta, seguimos necesitando algunas medidas integrales tendiente a lo que vos decías hace un rato, ¿no? A cuestiones que logren generar un profundo cambio cultural, porque esto es una cuestión social. Nosotros podemos señalar a un varón, podemos decirle monstruo, podemos decirle animal, podemos decirle lo que querramos, pero esto es una cuestión sistémica, es decir, es de la sociedad en la que vivimos y no nacemos ni varones violentos, ni nacemos mujeres sumisas o plausibles a padecer violencia de género. Lo cierto es que por ahí, si bien hemos avanzado un montón, todavía nos faltan estas medidas integrales y por eso nosotras, como Organización Nacional Mumalá, que tenemos nuestro Observatorio de Femicidios, vamos a presentar por tercera vez el proyecto de emergencia Ni Una Menos en el Congreso, justamente para estas medidas que por ahí creemos que en particular este gobierno nacional se está olvidando de implementar, además de la cuestión presupuestaria. Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, falta el abordaje de lo que tiene que ver con las masculinidades. Es decir, durante muchísimos años le dijimos a las mujeres todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que denunciar, cómo tenían que irse de sus casas, cómo tenían que... Bueno, llegó la hora de empezar a trabajar con la otra parte de la ecuación, ¿cierto? Entonces, hay dispositivos de abordaje de varones violentos, que esto es lo que funciona en el mundo, digamos, las experiencias que hay en el mundo, y que justamente sirven para reducir la reincidencia de aquel que ya está condenado. Además, nosotros en nuestro observatorio registramos que hay un nivel de reincidencia, digamos, cercano al 10%. A su vez, también son dispositivos para el abordaje de los varones que ya están denunciados. Porque una cosa es tener una denuncia por una lesión, por una amenaza, o por violencia simbólica o por violencia psicológica, eso es una cosa. Y otra cosa es ser un potencial femicida. Entonces, nosotros queremos que justamente los gobiernos y los estados actúen para prevenir en ese momento. Y por supuesto estos dispositivos que también sirvan para quien voluntariamente dice, mira, la verdad es que yo no me estoy pudiendo manejar. No puedo. No me puedo controlar, Claro, porque, me reconozco violento. Claro, porque además después... no todos los casos terminan, afortunadamente, en femicidios. Por ahí hay condenas leves o tenues. Y esa persona, bueno, sigue su vida. ¿Qué pasa con esa persona? Y vuelve a conocer a otra persona y repite el mismo parámetro de conducta. Lamentablemente tenemos muchísimos casos así. Incluso tenemos aproximadamente un 18% de las víctimas de femicidio que habían denunciado a sus agresores. Y eso es una muy mala noticia, porque significa que ellas hicieron de eso que parecía del ámbito de lo privado, lo hicieron público, apelaron a la justicia, apelaron a las instituciones ese paso fundamental. Y no las pudieron ayudar. Entonces, eso es una pésima noticia. Entonces, pensando en estos dispositivos, aquí en Córdoba tenemos uno solo, por supuesto centralizado en la capital, por supuesto abarrotado, no da con toda la demanda y sobre todo no ataca esta situación que tenemos en Córdoba y también en el resto de las provincias, que es que el 80% de los femicidios ocurren por fuera de las capitales provinciales, ¿no? Entonces hay una desigual redistribución de los recursos y de la información, ¿no? Nos ocurre aquí en capital versus interior y de la misma forma nos ocurre con el Ministerio de Mujeres y Disidencias a nivel nacional, lo mismo hace con el resto de las provincias. Sí, yo me preguntaba, ¿cuánto tendrá que ver la crisis económica de parejas que ya se rompieron y que están obligadas a convivir bajo el mismo techo cuando ya no se soportan, cuando es imposible que sigan juntos, ¿no? Bueno, justamente por eso, este 8 de marzo, uno de los ejes más importantes fue que el ajuste es violencia, porque todas estas medidas que nosotros vemos como ajuste económico, en esta crisis económica de altísima inflación, pobreza, subempleo, es decir, que la gente tiene trabajos y que con eso no sabe si llega a pagar un alquiler, no sabe si llega con los aumentos de fin de mes, no cubrimos la canasta básica. Es decir, esa situación de pobreza
pobreza, en realidad, lo que hace, lo que refleja, es justamente una situación de mayor vulnerabilidad para muchas mujeres en situación de violencia, porque justamente la independencia económica es lo primero que necesitamos para salir de una relación violenta. Y recordemos que es muy importante salir de esas relaciones violentas, parar un poco, porque esto es una espiral ascendente. Por ahí la violencia empieza con celos, con la posesión, con el control, con el te reviso todo, con el te controlo la plata, y eso después va escalando y después se transforma en violencia física y la más cruenta, que por supuesto es el femicidio. Entonces, la verdad, esta situación, por eso ayer en la marcha del 8 de marzo existió un reclamo muy, muy fuerte hacia las medidas económicas que está llevando el gobierno nacional, que por supuesto para nosotras son totalmente nocivas, digamos, precarizan aún más nuestra vida. Y es muy difícil hablar de igualdad de derechos si nosotras somos las que engrosamos las cifras de pobreza, de desocupación, de subempleo y, por supuesto, además llevamos a cabo estas tareas de cuidado que nos hacen dobles y triples jornadas, que hacen que todo sea más difícil. Está claro que con el endurecimiento de penas no alcanzó. No alcanzó, claro. Por supuesto que no alcanzó. No alcanzó aquí y no alcanzó en el resto de los países del mundo. ¿Por qué? Porque las políticas punitivistas justamente no desalientan al agresor a cometer ese crimen. Por eso siempre apelamos desde el feminismo a estas cuestiones tendientes a lograr cambios culturales. Betiana, un gusto hablar con vos. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien.